La inminente ofensiva israelí sobre Gaza tiene en vilo a la comunidad internacional. Y en Gaza continúa la movilización de civiles luego de las advertencias de Israel sobre una ofensiva más contundente en la zona. Ya en Líbano, aviones de combate israelí han atacado objetivos de Hezbollah. Señores, el mundo está pasando por una situación lamentable, conflicto armado en Israel, la Franja de Gaza, se han perdido vidas humanas lamentablemente de lado y lado. Estamos hoy con un invitado para analizar en la silla con Juanpi este tema y ahondar un poco más. Mi querido amigo Ariel Goldhewich desde Israel. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. Gracias, Sebas Juanpi. Lamentablemente quisiera decirte que estoy bien, pero no creo que haya nadie que está bien. Estoy sano, estoy salvo, pero estamos muy lejos de estar bien. Te entiendo y quiero iniciar esta conversación pidiéndote que me hagas una cronología de los hechos desde ese sábado a las 6 de la mañana hasta el momento que vivimos hoy. Sí, no hay problema. El sábado, ahí de las 6:30 de la mañana, la organización terrorista Hamas lanzó un ataque inhumano, cruel, contra poblaciones civiles en Israel. Lograron destruir la cerca divisoria internacional entre el Estado de Israel y la Franja de Gaza en 20 diferentes sitios, usando bombas, explosivos y luego usando tractores. Cruzaron la frontera hacia Israel unos 2.000 terroristas que estaban altamente armados, venían en motocicletas y en autos pick-up al estilo Toyota, incluso algunos que venían por el aire y otros por el mar. Todos traían mapas muy gráficamente detallados con instrucciones hacia dónde deberían dirigirse. Sabían del festival de música que había justamente en la madrugada por ahí cerca de la franja. Sabían de todas las diferentes aldeas que hay en las zonas limítrofes con Gaza. Sabían exactamente dónde dirigirse y cómo conseguir acceso a cada una de las aldeas. Entraron y fue tal el fracaso de las fuerzas de inteligencia de Israel y la sorpresa que lograron generar estos terroristas que tardaron horas en que pudiéramos responder adecuadamente. Y durante estas horas, 5 horas por lo menos, estuvieron asesinando en sangre fría a poblaciones civiles. 260 jóvenes fueron asesinados mientras bailaban en un festival de música y cientos de niños, bebés, ancianos, mujeres fueron asesinados y quemados en vida en las aldeas. Iban casa por casa tratando de conseguir acceso a las casas. A las casas que lograban conseguir acceso, mataban a todos los que encontraban, y a las casas que estaban bien fortalecidas y no lograron conseguir acceso, incendiaron la casa y la quemaron encima de las personas que estaban adentro. A las personas que les parecía interesante, ya sea bebés, incluso bebés de 2 semanas de vida, bebés de meses, bebés, niños de pocos años, adolescentes, incluso ancianos sobrevivientes del Holocausto, fueron llevados secuestrados a la Franja de Gaza. Actualmente están secuestrados rehenes y civiles en la Franja de Gaza. Lograron entrar a las bases militares, mataron a los soldados o a las soldadas que habían ahí, se llevaron a decenas de soldadas, mujeres secuestradas como rehenes, también a la Franja de Gaza. No quiero ni imaginarme la tortura que están sufriendo ahora niños, niñas, adolescentes y en particular soldadas, mujeres dentro de la Franja de Gaza actualmente. Durante horas estuvieron simplemente atacando sin ningún tipo de piedad. Ahí por el momento llegó a 1.300 la cantidad de muertes confirmadas.
Sin embargo, hay otros más de 3.000 heridos. Muchos de ellos están en condiciones críticas que posiblemente llega a subir el número de la cantidad de muertos. Y también hay muchos que aún no hemos descubierto, aún no hemos podido confirmar su identidad, por lo tanto no son parte de esta lista. En fin, miles de personas fueron asesinadas y cientos de personas fueron secuestradas durante las primeras horas del día sábado, hasta que el ejército pudiera entrar en acción y abatir a los terroristas de regreso. La lucha fue feroz durante muchas horas del sábado en la noche hasta el domingo al más o menos en la tarde, en el que pudimos reconquistar las aldeas y los terrenos que habían sido conquistados por los terroristas del Hamas. A partir del domingo mismo comenzó la Fuerza Aérea Israelí a bombardear diferentes sitios relacionados al Hamas en la Franja de Gaza, desde los centros de comunicaciones como las casas de los dirigentes, y hasta la fecha seguimos encontrando terroristas que quedaron escondidos dentro de Israel. Hoy mismo aparecieron 2 terroristas que habían estado escondidos desde el sábado pasado y que en el momento en que ellos elijan, en el sitio en el que ellos elijan, comienzan a abrir fuego y a disparar a cualquiera. Hasta el momento hemos estado respondiendo, estamos conscientes de la crisis humanitaria que se está creando en Gaza. Logramos apagar la electricidad, cerrar el agua y comenzar a presionar a Hamas para que regresen nuestros rehenes a casa. Y para terminar, te quiero contar nada más una corta anécdota muy cercana a mí a nivel personal, porque una de las personas que murió el mismo sábado, un tocayo mío, también se llamaba Ariel, un primo hermano de mi esposa, que tenía recién 28 años, casado con 2 hijos chicos. En sábado en la mañana estaba desayunando en su casa tranquilamente cuando escuchó, vivía en Ofakim, en la zona sur del país. Cuando escuchó que los terroristas se acercaban, intentaron mantener silencio en la casa, pero los terroristas lograron entrar a su casa. Él, con su creatividad y rapidez mental, logró lanzar a los niños por la ventana al balcón de la vecina y a la esposa, pero a él no logró salvarse. Él se tiró encima de los terroristas, dándoles tiempo a sus hijos de poder escaparse. A él lo mataron. Justamente ayer tuve la gran dificultad de participar en el entierro en la ciudad de Ofakim. Y como el cuento de este primo de mi esposa, hay miles. Para darte una idea, lo que significa 1.300 personas en Israel con una población de 9 millones, es como si en las Torres Gemelas el 11 de septiembre hubieran muerto 34.000 personas en relación. Es decir, 3.000 personas que fallecieron en las Torres Gemelas en un país con 330 millones de personas de habitantes. La relación de 1.300 personas en Israel son como si hubiera sido un día en un ataque 34.000 personas en Estados Unidos. Esa es la magnitud. No hay una sola familia en Israel que no conoce a alguien que cayó o que tiene algún cercano que está ahí o que está secuestrado o que está muerto. ¿Cuánto lo siento, la verdad, por lo de tu familiar? Y se nota que has vivido muy de cerca este tema, en este contexto del orden cronológico de las ideas que nos has dado. Te pregunto, ¿Hamas representa al pueblo palestino? Esa es una excelente pregunta. Creo que habría que preguntárselo más al pueblo palestino que a mí. Yo quisiera pensar de que Hamas son individuos específicos y que no representa a la población general. Sin embargo, te recuerdo que el Hamas ganó las elecciones dentro de Gaza, ¿sí? En el 2007. Es decir, una mayoría de la población eligió al Hamas para ser sus gobernantes. Es verdad que eso fue hace mucho y quién sabe si volvería a quedar. Yo imagino que sí, porque el Hamas, te lo doy de otra manera, ¿sí? Para tratar de explicar esto. Las barbaridades que realizaron estos bárbaros inhumanos dentro de las aldeas alrededor de Gaza no tiene palabras. Y uno se pregunta cómo es que seres humanos, que todos los seres humanos nacemos con cierta conciencia de valores éticos y morales esenciales,
en los que nosotros nos vemos obligados a ayudarnos unos a los otros. Y obviamente que hay dentro de nuestras sociedades psicópatas o personas malas, violadores o asesinos, pero ellos son una enorme minoría. Lamentablemente aquí estamos hablando de miles de personas que llevan dentro de su sangre, dentro de su conciencia, una capacidad de justificar sus acciones. Hubo una historia en una aldea que amarraron a dos hermanos, bebés, niños, los amarraron uno al otro, a uno lo decapitaron y al segundo lo veían mientras iba arrastrando el cuerpo de su hermano decapitado. ¿Qué tipo de seres humanos son capaces de hacer algo así? Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo fue que el Hamas logró hacer que estas personas se conviertan en ISIS, se conviertan en Daesh? Por supuesto que el Hamas tiene 20 años de estar lavando el cerebro y llenándolos de odio, pero no es solo a los terroristas, porque el Hamas controla el sistema de educación nacional en Gaza. El Hamas controla todas las escuelas, todas las mezquitas, todo lo que ocurre en Gaza. Así que decir que solo a algunos han logrado inculcar este odio y a otros no, me parecería un poco ingenuo. Y para poner la cereza encima de todo esto, te comento que he estado siguiendo muchos noticieros alrededor del mundo en el que están hablando con árabes palestinos dentro de la Franja de Gaza y les preguntan también este tipo de cosas. Yo aún no he tenido el lujo de escuchar una sola persona en Gaza criticando las acciones del Hamas. Y si ellos no son capaces de criticar a violadores, asesinos en sangre fría que decapitan niños, si no son capaces de criticarlos a ellos, entonces son todos iguales. Es que para mí, Ariel, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo aquí, se dice mucho en los noticieros y en los medios de comunicación que hay un conflicto entre Israel y Palestina, y para mí el conflicto es entre Israel y Hamas, porque realmente hay cientos de ciudadanos que viven ahí que no están de acuerdo con lo que ha hecho este partido político, porque es un partido político. Ojalá tuvieras razón. Espero que sí lo tengas. Yo aún no he conocido a aquellos que critican al Hamas, pero quiero imaginar de que sí están ahí. Pero sin duda, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, nuestro conflicto es con el Hamas, no es con la sociedad palestina. Al igual como nuestro conflicto con Irán no es con la sociedad iraní. Y los conflictos hoy en día, en el siglo XXI, en su inmensa mayoría son conflictos entre políticos, entre líderes, no son entre sociedades y seguro que no entre civiles. El problema es que acá no se trata de un conflicto del mismo nivel de balance. O sea, los terroristas, soldados del Hamas, no fueron a luchar contra un militar, fueron a asesinar niños y niñas y mujeres y jóvenes bailando en una fiesta. Eso no es lo mismo. Y justo sobre la fiesta de electrónica, el festival de electrónica que había en la Franja, te quería preguntar. He escuchado historias de sobrevivientes y de familiares que han secuestrado a sus primos, a sus amigos. ¿Cómo se vivió ese horror? Porque yo soy un joven de 29 años que sale, que lleva una vida pues normal, y no me imagino yo yendo a un festival de electrónica a gozarme un par de música y de repente estar en esa situación donde irrumpieron un grupo de terroristas a matar. Juanpi, no fue solamente a matar, estaba muy bien planeado. Llegaron 70 terroristas a este festival, de los cuales una tercera parte se dividieron en 3 subgrupos. Una tercera parte entró directamente a la fiesta y comenzó a disparar, mandando a todas las personas hacia las salidas. Y en la salida había una segunda subgrupo de terroristas, arrasando con todos los que corrían hacia los autos
Y a aquellos que lograron huir por el campo, había una tercera unidad de estos terroristas en el campo esperándolos para poder arrasar cuando llegaran por ahí. No había cómo escapar. La gente se escondió debajo de cuerpos muertos para tratar de hacer la finta de muertos con la esperanza de que no los mataran ellos también. Y ellos se terminaron secuestrando a las chicas más guapas que vieron. Es por eso que yo personalmente no he podido dormir en los últimos 7 noches, porque no puedo, cada vez que cierro los ojos, me imagino lo que están pasando estas chicas que fueron secuestradas dentro de la frontera de Gaza. Tú como ex militar de las fuerzas especiales israelíes, ¿tú crees que esta operación se planeó con mucho tiempo de antelación? No, sin duda, pero no es que lo tengo que creer yo. Ya salió de las interrogaciones que han logrado hacer, que han publicado con los terroristas que quedaron en vida, que están dentro de Israel, que nos están contando sobre el proceso en el que fue planeado con más de un año de planeamiento. Fue una operación muy planeada muy bien hasta el último detalle. El problema más grande es que nadie se imaginó el fracaso de la inteligencia israelí, ni ellos mismos. Ellos mismos no se imaginaron que iba a ser tan exitoso. Y personalmente creo que ellos ahora obviamente están pagando el precio por sus acciones, pero ellos no se imaginaban que iba a ser tan horroroso su éxito. Por lo tanto, no estaban preparados para el nivel de respuesta que están recibiendo ahora. ¿Cuál es la situación actual, mi querido Ariel, de los extranjeros que quedaron en medio del conflicto? Mira, eso es un tema muy delicado. Por supuesto que hay extranjeros entre los secuestrados, hay personas con doble nacionalidad, también hay personas con una sola nacionalidad, extranjeros, turistas que estaban aquí, que vinieron especialmente para este festival. Extranjeros, en serio que nos duelen el alma, pero seres humanos son seres humanos. Es decir, por lo menos para mí, en mi opinión, los 180 secuestrados que hay, la verdad es que nadie sabe exactamente cuántos son, porque ni siquiera son capaces de decirnos cuántos son o cuáles son sus nombres. Pero de los 180 secuestrados que hay, más o menos, ¿qué importa cuál es el pasaporte que tienen? Lo importante es que son seres humanos inocentes, civiles, que fueron secuestrados, raptados y que están siendo violados. Es irrelevante el lugar físico en el planeta Tierra en el que nacieron, ¿o me equivoco? La verdad que no importa en este momento la nacionalidad, son vidas humanas que están en peligro, mi querido Ariel, y están sufriendo las consecuencias, como le llamo yo, de una reverenda locura, para mí, creencias que no tienen sentido. ¿Cómo vas a asesinar a alguien, a secuestrar a alguien por, no sé, por una guerra o un conflicto que tengas, como tú dices, entre líderes y han involucrado a población civil? Creo que eso es lo más preocupante. ¿Cómo se percibe el ambiente en este momento en la población en general? Lo que has podido percibir, porque sé que has estado algún tiempo en refugio, obviamente protegiéndote y protegiendo a tu familia, pero ¿cómo se percibe el ambiente en este momento de la población civil de lado y lado? En Israel el ambiente es terrible. En los eventos, los acontecimientos del sábado 7 de octubre serán recordados por siempre como el día más negro de la historia desde la creación del Estado de Israel. La sociedad está en duelo. Nuestros corazones están rotos. No hay sonrisas, no hay música, no hay vida. La sociedad está atravesando una trauma incomparable a nada en el mundo. Pero sobrepasaremos esto y lograremos ser victoriosos principalmente porque no nos queda de otra. ¿Qué otra opción tenemos? El día que Israel bajara sus armas, dejaría de existir, mientras que el día de que los palestinos bajaran sus armas, recibirían un Estado. Nosotros todos queremos vivir en paz y seguridad con nuestros vecinos. Ellos lo que quieren es matarnos.
No todos, pero por lo menos los líderes y los que dirigen el sistema de educación, por lo que con el pasar de los años la situación se empeora. Lo primero que hay que hacer para tratar de avanzar y progresar hacia una vida diferente en la que podamos convivir juntos es cambiando el sistema educativo. Pero mientras los palestinos, por los últimos 70 años, tienen fondos gubernamentales que les pagan a las familias de los terroristas de acuerdo a un menú, de acuerdo a cuántos judíos mataste en sangre fría, tu familia recibirá más o menos dinero, y eso existe hasta la ¿En fecha. serio? Claro, dentro de Palestina, las personas que tienen un familiar que logró matar a judíos recibe dinero mensual del gobierno y entre más judíos mató, más dinero recibe. ¿Qué tipo de mensaje educativo están mandando a la sociedad mientras eso ocurre? Lo premian entonces. ¿Me estás queriendo Claro. decir que lo premian con En dinero? Israel, ojo, en Israel también existe algo que se llama un héroe nacional. Hay un pin muy lindo que te dan en el uniforme si eres un héroe nacional. Pero para ser un héroe en Israel hay una sola manera, salvando vidas. Solamente aquel que salva vidas puede ser un candidato a recibir el premio de heroísmo. Una persona que mata, aunque sea lo más justo, aunque estés matando a una persona que está a punto de explotar o arrasando o lo que sea, nosotros no premiamos a aquellos que sacan vidas, premiamos a aquellos que salvan vidas, porque nosotros creemos en la vida, porque los pueblos que venimos de las lecciones de la Biblia, de la ética del bien y del mal, creemos en la importancia de vivir. Ellos piensan en la importancia de morir y sueñan con sus vírgenes en el paraíso que los están esperando. A eso van. Y nosotros tenemos que defendernos. ¿Cuál es tu sentimiento como un ex militar retirado en este momento y no poder estar en el campo de batalla, como se dice? Es una de las frustraciones más grandes que tengo. Yo sé que suena ilógico, pero lamentablemente no estoy en el campo de batalla. No es que yo sea un enfermo de violencia y no es que yo quiera ir a matar a personas, pero nosotros necesitamos defendernos. La sociedad israelí, por lo general, cuando hay un llamado de emergencia a los reservistas del ejército, por lo general se presentan 80%. ¿Sí? Es decir, si llamaron a 1,000 personas, llegan 800. Así como si haces una boda, si planeas una boda y invitaste a 600 personas, tienes la esperanza de que lleguen 500. Porque hay algunos que están afuera del país o que se enferman o que justamente su esposa está dando a luz ese día. Por lo que por lo general no llega el 100% de los convocados. En este caso, en esta guerra, cuando fueron convocados 300,000 personas, 300,000 soldados reservistas, no solo que llegó el 100%, sino que está llegando el 110%. Están llegando personas que ni siquiera los llamaron, diciendo, hola, a mí no me llamaron, pero yo tengo que estar acá. Y yo me siento como uno de ellos. Porque te trato de explicar de otra manera. Imagínate esta metáfora. Piensa que tú eres un profesional salvavidas en la playa. Tu función es salvar gente mientras están nadando en el agua. Un día estás de paseo, quizás en España, caminando por un parque y ahí hay un lago. Y mientras tú estás caminando por el parque, en el lago, te das cuenta que hay un niño ahogándose a pocos metros de usted. ¿Qué haces? Lo que cualquier persona lógica haría sería lanzarse al agua a salvarlo. Y en especial, si tú eres un salvavidas profesional, esta es tu profesión, con más razón, ni lo pensaría 2 veces, estarías lanzándote al agua a salvar la vida de esta persona, totalmente desconocido, irrelevante, y de otra nacionalidad, en otro continente, pero estarías ahí salvándolo porque tienes la habilidad de hacerlo. Y nosotros, las personas que fuimos creados con la cultura occidental basado en el judaísmo y cristianismo, creemos en la importancia de salvar a la gente. Eso es lo más lógico que hay. Para mí, hay 180 personas que están siendo ahogados en este momento del otro lado de la frontera y yo soy un salvavidas. Por favor, déjenme lanzarme al agua a salvarlos. Lamentablemente yo ya cumplí una edad máxima y ya no me dejan entrar en acción. Así que lo mejor que puedo hacer yo es esto, es estar comunicándome contigo
y ayudándole al mundo a entender lo que está ocurriendo en Gaza. Pero no es que nosotros estemos buscando la violencia o la guerra. No somos psicópatas. Somos personas que hacemos y haremos todo lo posible para ir a rescatar a las niñas de la fiesta de música electrónica que estaban bailando cuando fueron secuestradas. ¿Qué salida le ve a Ariel a este conflicto? Por muchos años, el paradigma actual decía que no hay una salida, sino que hay que aprender a vivir en el status quo. Es decir, cada 10 años más o menos hay que hacer una guerra, hay que matar a 1000 personas de cada lado y destruir un montón de edificios. Y después de eso, durante 10 años vamos a estar más o menos viviendo bien hasta que cambie un líder que quiera hacer su nombre o que pase algo y deseamos otra ronda. Y así hemos estado viviendo desde los años 80 que se creó el Hamas. Esta vez va a ser diferente. Yo no sé exactamente cómo va a terminar, pero no podemos seguir viviendo teniendo a cientos de metros nuestros una organización terrorista que su única función en el mundo es asesinar a bebés en sus cunas. Mensaje final de Ariel para el mundo. ¿Qué le quiere decir al mundo? 30 segundos. Quiero agradecer el apoyo que nos ha mostrado el mundo entero. Quiero fortalecerlo. Quiero que recuerden las acciones que han ocurrido el sábado 7 de octubre y quiero que alcen su voz y sean partícipes de la lucha contra el odio. Nosotros, juntos, la luz logrará destruir a las fuerzas de la oscuridad. Muchas gracias, Juanpi. Gracias, mi querido Ariel, por estar con nosotros y por hacernos un viaje en todo este conflicto y entender un poco más lo que está pasando del otro lado del mundo. Te envío un abrazo. Gracias por estar aquí en la silla con Juanpi. Un abrazo, brother. Igualmente. Hasta luego.